esa manera, los ingleses se aseguran su predominio frente a los capitales franceses. De ahí en más, la Argentina tendrá enormes dificultades para pagar esta deuda contraída de forma tan irregular. En 1826, Bernardino Rivadavia, uno de los principales impulsores políticos del empréstito con la Casa Baring, es elegido presidente. Durante su breve gestión, se pagan las primeras cuotas de la deuda. Pero, con la caída del mandatario, la situación cambia. A partir de 1827 no se realizan pagos. Entonces, los intereses crecen y la deuda se multiplica. Recién, en 1838, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, decide tomar cartas en el asunto. Le ordena al cónsul argentino en Londres, Manuel Moreno, que se ponga en contacto con los prestamistas. En ese momento, el estado de la deuda asciende a 1.900.000 libras, casi el doble que el monto original. Rosas presenta una propuesta audaz para detener el endeudamiento. El caudillo bonaerense propone entregar la concesión por el guano de las Islas Malvinas, ocupadas por los ingleses desde 1833, y la costa patagónica durante 15 años. Busca así pagar la deuda sin comprometer las arcas de la provincia y al mismo tiempo asentar la soberanía sobre esos territorios. En 1956,
Bajo la presidencia de facto del general Pedro Eugenio Aramburu, la Argentina vuelve a entrar en el camino del endeudamiento. Ingresa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Club de París. En apenas 3 años, la deuda crece de 57 millones a 1.051 millones de dólares. Como consecuencia directa, el Fondo Monetario Internacional empieza a tener injerencia en la política nacional y comienza una larga etapa en la que nuestro país pierde potestad para tomar decisiones económicas. En 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la deuda externa llega a montos extremadamente altos. La cifra alcanzada es alarmante: 9.100 millones de dólares. Y la situación seguirá empeorando. En ese momento la situación económica es grave, reflejo de la crisis que deja Martínez de Hoz. Al mando del Ministerio de Economía, nombra a otro hombre ligado al mundo de las finanzas, Roberto Alemann. Alemann toma una decisión que le costará muy caro a la Argentina. Impone el llamado seguro de cambio, una ingeniería financiera que les permite a las empresas disolver sus deudas en dólares. De esa manera, el Estado se tiene que hacer cargo de deudas por un total de 20.000 millones de dólares. El monto de la deuda externa es escalofriante: 44.375 millones de dólares. La flamante democracia se enfrenta a un desafío mayúsculo. Una de las primeras medidas de su gestión es declarar una moratoria unilateral hasta junio de 1984. De esa manera gana tiempo hasta averiguar el origen del endeudamiento. En 1989 se produce un nuevo colapso de la economía nacional. El precio del dólar se dispara. La espiral inflacionaria parece no tener fin, al igual que el aumento del desempleo. Alfonsín renuncia a su cargo con 6 meses de antelación. Lo sucede Carlos Saúl Menem. En este periodo, la deuda alcanza los 57.777 millones de dólares. En 1991, asume Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía con la misión de controlar la creciente inflación. Se promulga la Ley de Convertibilidad que establece la paridad en 1 del peso al dólar. En poco tiempo la inflación se detiene, pero no la deuda. La industria local se ve castigada nuevamente por los productos importados, que se ven beneficiados por la sobrevaloración del peso. Además, se eliminan los controles estatales sobre el capital extranjero. Esto facilita la fuga de capitales al exterior. El tipo de cambio fijo provoca que el Estado siga tomando nuevos préstamos para pagar la deuda. En 1999, al asumir la presidencia Fernando de la Rúa, el país se encuentra en una profunda recesión y la desocupación crece a niveles históricos. El monto de la deuda externa alcanza los 152.000 millones de dólares. Sin embargo, de la Rúa mantiene la convertibilidad y aplica duras medidas de ajuste para mantener equilibradas las cuentas. Mientras tanto, el Estado Nacional continúa endeudándose para poder pagar los compromisos de deuda. Ni el blindaje financiero ofrecido por el Fondo Monetario Internacional en el 2000, ni el megacanje de deuda impulsado por Domingo Cavallo en su regreso como ministro de Economía consiguen frenar la recesión. El 20 de diciembre de 2001, mientras el país está sumido en el caos, de la Rúa renuncia a la presidencia y Argentina entra en la crisis política más profunda de su historia contemporánea.
2004, el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, renegocian la deuda que se había dejado de pagar a fines de 2001 con bancos y acreedores privados. Se proponen quitas a los intereses y se reformulan las fechas de pago. Un año más tarde, se decide pagar el total de la deuda que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional. Se desembolsan 9.810 millones de dólares. Con ese acto, se permite ahorrar 1.000 millones de dólares en intereses, pero por sobre todas las cosas, se posibilita que nuestro país se desligue de la tutela ejercida por el Fondo Monetario Internacional a través de sus planes económicos. Al terminar el mandato de Kirchner, en 2007, la deuda desciende a 108.000 millones de dólares.